ciertas sustancias químicas dentro del agua, ¿no? A diferencia ya de los anfibios, en el caso de los anfibios, tuvieron que salir de la tierra, entonces tienen un mayor desarrollo de la corteza cerebral, lo cual les hace poder desarrollar ciertos comportamientos y ciertos hábitos de supervivencia para vivir en el agua y en la tierra. Luego tenemos lo que vendrían a ser los reptiles, como el caso de los cocodrilos, las víboras, ¿no? Que tienen aún más desarrollo de la corteza cerebral, lo cual les permite ejercer la actividad de la caza, tal cual nosotros la conocemos, a lo mejor algunos la han visto muy en directo, otros, bueno, la mayoría de nosotros hemos visto en documentales, ¿no? Tienen esa capacidad, ese instinto de caza bien desarrollado, y eso le da justamente ese desarrollo de su enseño. Luego tenemos, bueno, aquí no vemos así, tenemos la ave. En el caso de las aves también hay un mayor desarrollo de la corteza cerebral, lo cual les permite ejercer acciones como poder volar, poder alimentarse, poder ejercer el canto, ¿no? El hecho de poder construir sus nidos también, ¿no? Todo eso les permite ese desarrollo de la corteza cerebral. Y lógicamente más arriba en la escala zoológica tenemos ya a lo que vendrían a ser los mamíferos, dentro de los que se incluye el ser humano, ¿no? Donde vemos que hay un mayor desarrollo del encéfalo, hay una mayor distribución de lo que vendría a ser la corteza cerebral, hay mayor cantidad de circunvoluciones, ¿sí? Lo cual le permite ejercer ya, digamos, actividades mucho más marcadas, como la convivencia en sociedad, ¿no? De algunas especies que reconocen que, por ejemplo, hay un macho alfa y tienen que seguirlo, ¿no? Por ejemplo, o los estados matriarcales en los elefantes, ¿no? Entonces, todo ello, ese desarrollo de estas conclusiones permiten que puedan tener un mayor desarrollo cognitivo. Y ni qué decir en el ser humano, ¿no? Porque en nuestro caso nos permite entendernos mediante el habla, ¿no? Reconocer ciertos, bueno, no ciertos, porque en realidad es reconocer la lectura, por ejemplo, ¿no? Reconocer las letras, todo ello se da gracias a esa gran cantidad de circunvoluciones a nivel del cerebro, ¿no? Entonces, de esa manera ha ido yendo el desarrollo encefálico. Ahora, aquí tenemos la división de este sistema nervioso central. Vamos a tener, por un lado, sistema nervioso central y sistema nervioso periférico. Podríamos ver ambos, donde lleguemos. En el caso del sistema nervioso central se va a dividir en encéfalo. Estos recuerdos, porque ya ustedes seguramente lo han visto en anatomía o en algún otro curso. Y lo que vendría a ser la médula espinal. Y el sistema nervioso periférico lo vamos a dividir en somático y lo vamos a dividir en autónomo. La primera parte de esta clase vamos a hablar sobre el encéfalo y la médula espinal, y luego vamos a pasar a autónomo y somático, lo vamos a ver la próxima clase cuando hablemos de reflejos, ¿okay? Pero aquí sí quiero hacer una pequeña división, y es que en el somático es el sistema nervioso que va a llegar al músculo esquelético, mientras que el autónomo es el que va a llegar hacia los músculos lisos y músculos cardíacos. ¿Okay? ¿Qué quiere decir esto? Que el músculo somático va a responder a la voluntad, entonces es voluntario. Mientras que el autónomo es involuntario. ¿Sí? Para ubicarnos, poder entender. ¿Por qué el somático es voluntario? Llega a los músculos esqueléticos. Yo decido que quiero caminar hasta el escritorio, camino con mis músculos esqueléticos dirigiéndose, ¿no? Hacia ese lado. En el caso del autónomo es involuntario. ¿Por qué? Porque yo no le puedo decir a mi corazón, contráete, dilae, nada, no me va a hacer caso. O al estómago,
¿no? Comienza a contraerte, no me va a hacer caso. Comienza a liberar jugos gástricos, tampoco me va a hacer caso, ¿no? Entonces es involuntario. Entonces reconocer esto y a dónde tiene esto. ¿Por qué? Porque aquí también veo varias fallas y a lo largo de los ciclos veo que aquí todavía es conjunto. Entonces, tener en cuenta eso, ¿sí? Por eso les hago esta diferencia. Muy bien, entonces aquí nos está mostrando justamente esa clasificación. Sistema nervioso central, sistema nervioso periférico. Sistema nervioso central se va a dividir en encéfalo y la médula espinal. En el caso del encéfalo, sabemos que encontramos un cerebro anterior, un cerebro medio y un cerebro posterior. En el anterior vamos a encontrar ante el encéfalo, donde encontramos justamente a la corteza cerebral, ¿no? Donde encontramos los lóbulos, encontramos a los ganglios basales, encontramos al sistema límbico, que ejerce control, es un centro de regulación muy importante. Tenemos al diencéfalo, donde vamos a encontrar al tálamo, al hipotálamo, al epitálamo también, que no está aquí, pero también sabemos que existe. Luego tenemos al cerebro medio, o el encéfalo medio, que es el que va a permitir la comunicación entre el cerebro anterior y el posterior. ¿Qué encontramos en el posterior? Vamos a encontrar al cerebelo principalmente, vamos a encontrar al puente y vamos a encontrar a la médula oblonga. O lo que normalmente en muchos libros unen, ¿no? Estas dos partes y nos hablan de tronco encefálico. También es válido, ¿sí? Y se continúa con la médula espinal. Y luego tenemos el periférico, donde tenemos al somático, que va a los músculos esqueléticos, y luego tenemos al sistema nervioso autónomo, que se va a dividir en simpático y parasimpático, que es lo que deberíamos ver al final de la clase de hoy día, ¿sí? Entonces esto es un poco para recordar esta división y poder ubicarnos y empezar nuestra clase. Vean aquí el caso de la corteza cerebral, sabemos que es la capa más externa, ¿no? Del encéfalo, que se va a dividir en una corteza sensorial, en una corteza motora, en la cual vamos a encontrar lóbulos, ¿sí? Con anatomía, recordando un poco, el lóbulo frontal, el piriforme, el parietal, el temporal y el occipital. Estos lóbulos contienen núcleos importantes, ¿no? Que van a ser, digamos, los sitios o los centros donde se va a procesar, se va a integrar toda la información que proviene, por ejemplo, de los sentidos, ¿sí? Por ejemplo, en el caso del occipital está muy relacionado con el sentido de la vista, ¿sí? Los nervios ópticos llevan información hasta este lóbulo occipital, ¿no? O por ejemplo en el temporal y el parietal, que están por su ubicación relacionados mucho con la audición, ¿sí? Con lo que vendría a ser la audición. También el temporal está muy relacionado con lo que vendría a ser la presión, el tacto, ¿sí? Son otros estímulos que van a ser captados a este nivel, ¿no? El piriforme está muy relacionado con lo que vendría a ser el sentido del olfato, ¿no? Y el frontal está relacionado con lo que vendría a ser la locomoción, ¿no? Los estados cognitivos, el aprendizaje, ¿no? El que ustedes se sienten a estudiar fisio, el lóbulo frontal es ahí donde está trabajando a full, ¿no? Entonces vean estos lóbulos qué importantes son para llevar a cabo toda esa información que llega al sistema nervioso central. Vean aquí, tenemos lo que vendría a ser la corteza sensorial, ¿no? Podemos verlo aquí, y la corteza motora. En el caso de la sensorial se refiere a núcleos que son los que van a estar captando la información de los sentidos, sentido de la vista, sentido del olfato, del gusto, ¿no? Del tacto, a diferencia de la corteza motora. A nivel de la corteza motora nosotros vamos a ver que va a haber un mayor desarrollo y captación, integración de señales que van a permitir, por ejemplo, el desplazamiento de un animal, ¿sí? Que pueda correr, que pueda volar, que pueda desplazarse, ¿no? En su medio, ¿ya? Y aquí tenemos el tálamo.
característica del tálamo. El tálamo es un centro, un centro de relevo, de recambio de señales. Señales que provienen justamente de la vista, del gusto, del tacto, de la audición, a diferencia del olfato. El olfato no. ¿Por qué? Porque las señales del olfato van a recambiar a nivel del rinencéfalo, llegan directamente hacia el rinencéfalo. ¿Sí? De ahí su nombre de rine, de nariz. ¿Sí? Entonces en el tálamo se va a dar ese recambio de información de señales que provienen desde los sentidos, a excepción del olfato. ¿Sí? ¿Tienes pregunta? No, gracias. Quiero quedar sin voz. Y se divide en un tálamo dorsal y un tálamo ventral. El tálamo dorsal es donde vamos a ver que existen diferentes núcleos que van a emitir prolongaciones que van a llegar hacia la corteza, justamente enviando o recambiando esas señales que provienen de los sentidos. ¿Sí? Y el tálamo ventral está más relacionado con lo que vendría a ser, efectos cognitivos, emocionales, por ejemplo, ¿no? Y vean que tiene células GABAérgicas, ¿sí? Que van a generar inhibición, lo cual muchas veces tiende a generar que, por ejemplo, se den estos efectos emocionales de como un bajón, ¿no? Se dice el bajón, o a veces dicen estas depres, ¿no? Justamente porque a ese nivel esas células pueden llegar a generar un mayor efecto, ¿sí? Sabemos que fisiológicamente esto siempre está regulado, no debería de pasar, pero sabemos que a veces ocurre, ¿no? Sobre todo cuando nos dan una nota, qué sé yo, ¿no? Ahí el bajón es, pero terrible. Muy bien, vean aquí, este pequeño parrafito es muy interesante porque nos centra toda la idea de lo que es el tálamo. Centro de relevo, centro de integración, ¿sí? Sensorial, mantenimiento del estado mental, de la atención y de la vigilia. ¿Por qué? Porque tenemos núcleos, ¿sí? Núcleos neuronales que van a captar esas señales y que van a procesar la información, ¿no? Y van a estar recibiendo información no solamente de estos sentidos, sino que también tenemos otro órgano a nivel del encéfalo que vendría a ser el cerebelo, que vamos a ver en un momento más. Y está implicado en las respuestas emocionales, como les había comentado hace un momento. Justo aquí tenemos el cerebelo. En el caso del cerebelo, sabemos que se va a encontrar en la parte posterior del encéfalo, como habíamos visto en la clasificación. Sabemos que tiene dos hemisferios, que va a estar unido por lo que se conoce como la vermis, o simplemente como el puente, ¿no? El puente cerebral. Y se caracteriza por poseer capas, ¿sí? Capas nerviosas que forman esto que se conoce como las folias, ¿sí? Sabemos cómo es por fisiología, o no sé si les dijeron en anatomía, ¿sí? Folias. Folias, ¿por qué? Porque tienen el aspecto de unas hojas arrugadas, ¿sí? De ahí el nombre de folia. Entonces tiene dos hemisferios unidos por la vermis, pero además se caracteriza por tener lóbulos, ¿sí? Tiene tres lóbulos: el lóbulo anterior o rostral, el lóbulo posterior o caudal y el lóbulo nodular, que es el más pequeñito. Pero los tres son igual de importantes. ¿Por qué? Porque este órgano, este cerebelo, va a permitir que se pueda mantener la integración de los movimientos. Es decir, que por ejemplo se pueda mantener el balance del cuerpo, ¿no? El equilibrio del cuerpo, que yo pueda estar parada aquí adelante, ¿no? De manera recta y que no esté, no sé, de costado, qué sé yo, ¿no? Entonces, el cerebelo ejerce esa acción. ¿Por qué? Porque recibe señales desde unos receptores que se conocen como propioceptores, ¿sí? Propioceptores. Vamos a escribirlo aquí. Son unos receptores especiales que se van a encontrar principalmente en lo que vendrían a ser los músculos esqueléticos y también en las articulaciones. ¿Sí? Son los propioceptores.
De hecho, la próxima semana, cuando hablemos de somáticos, vamos a hablar así en específico de estos propioceptores. ¿Ok? Entonces, estos propioceptores envían la información sobre la posición del cuerpo, ¿no? Cómo está ubicado, y además el cerebelo, aparte de recibir señales de los propioceptores, ¿no? La longitud del músculo, etcétera, la posición del cuerpo, también recibe señales de la audición, de la vista y también de otros sentidos como inclusive el olfato. Entonces, todo esto unido permite que el cerebelo pueda procesar esa información. ¿Para qué? Para que yo, por ejemplo, si quiero ir hacia la puerta, quiero salir, yo pueda caminar en línea recta. Si el cerebelo no diese cuenta de la información, estoy mirando que se ve la puerta hacia allá, o que los propioceptores no están actuando, entonces ¿qué va a pasar? Tal vez yo me la pase dando vueltas aquí en el salón para salir, lo cual obviamente es una pérdida de tiempo. Entonces el cerebelo da cuenta de esa información para poder salir del salón directamente, sin tener que, no sé, pasar por cada uno de los pasillos, por decirlo. Sí. Músculos esqueléticos y articulaciones. ¿Qué les iba a decir? El ejemplo de, no sé, alguien que está caminando, vamos a suponer un perrito, ¿no? Camina, camino recto, y escucha que su dueño lo está llamando, ¿no? Está llamándolo desde el lado derecho. Entonces escucha el silbido, reconoce a través de la audición, ¿no? Ya está acostumbrado a ese silbido. Entonces lo que va a hacer es tratar de ir hacia el lado derecho donde está su dueño. Entonces va a caminar, si hay algún obstáculo va a pasarlo. ¿Por qué? Porque está mirando, ¿sí? Entonces todas esas señales por parte de los sentidos ayuda a que pueda sobrepasar. No sé, si hay un tronco, vamos a suponer un tronco acostado que se cayó, entonces va a levantar la patita, va a subirse y va a saltar y va a seguir su camino, ¿no? Entonces todo eso se procesa a nivel del cerebelo, lo cual le va a permitir que pueda tener respuestas rápidas, muy rápido, de acuerdo a las señales que está recibiendo. ¿Para qué? Para que pueda llegar hasta donde está su dueño. O por ejemplo, otro ejemplo, ¿no? Para poner, vamos a suponer que alguien no tomó desayuno, ¿sí? Y resulta que aquí en las empresas van a abrir una panadería. Entonces comienza a hornear el pan, comienza a salir el olor. ¿Qué nos va a guiar hasta la panadería? El olfato, ¿no? El olfato nos va a llevar hasta ese lugar, esquivando escaleras, tal vez yendo por el ascensor, ¿no? Esquivando el camino. Todo eso se procesa a nivel del cerebelo, ¿ya? Entonces fíjense la importancia de este cerebelo, ¿sí? Sí. ¿Hay especies que tienen el cerebelo más desarrollado que otras? A medida que va aumentando la escala zoológica, sí hay un mayor desarrollo del cerebelo, pero en general en los mamíferos está bien desarrollado, en mamíferos. Me quiero preguntar cómo las aves cuando están durmiendo, ¿no? Están igual paradas en su sitio. Cerebelo también. Vean aquí, el cerebelo está relacionado con la postura y el equilibrio. ¿Por qué? Porque recibe las señales, las procesa. Y como les digo, hace que ustedes puedan estar sentados, escribiendo, yo parada, explicando, ¿no? Son centros integradores. Vean aquí, recibe impulso de los propioceptores y receptores del tacto, de la visión, la audición, así como de la corteza motora. Que es, sumado todo esto, que pueda ese animal desplazarse y pueda mantener el equilibrio, ¿ya? Ahora, algo importante es que hay circuitos que se conocen como circuitos de memoria, ¿no? Es decir, que las neuronas reconocen ciertos caminos, como por ejemplo ya sabemos que todos los lunes tenemos que venir a las 7 de la mañana aquí al pabellón P, el aula 302 creo que son, ¿no? Entonces nosotros ya sabemos por dónde venir, y eso se da justamente porque también eso se procesa a nivel del cerebelo y va eliminando aquellas señales que no son necesarias. ¿Qué quiere decir esto? Que ustedes van a venir directo
al pabellón P y no se van a ir al pabellón N, por ejemplo. ¿Sí? Porque va eliminando aquellas señales que no son necesarias. Sí. Como por ejemplo, no sabes el número del salón, pero ya sabes el camino. Claro. ¿Sí? Es porque tienen memoria. Ahora, es importante el cerebelo si vemos que está muy relacionado con los propios sectores, y por eso muchas veces cuando vamos a la veterinaria o cuando llegan los pacientes a la veterinaria tenemos que hacer ciertas pruebas para determinar si hay problemas a nivel del cerebelo. Y de hecho aquí en la carrera ustedes van a aprender, no sé en qué curso, esas pruebas neurológicas. Pero una de las más simples es, por ejemplo, cuando colocamos al paciente en la mesa de exploración, ¿sí? Tenemos al paciente y normalmente tiene que estar en la estación, ¿sí? Con sus 4 patitas bien puestas. Una de esas pruebas consiste en doblar uno de los miembros, ¿sí? Se le dobla. ¿Cuál es la respuesta que debe ser ideal? Que inmediatamente regrese a su posición original. Cuando empezamos a ver problemas de que sí puede haber en efecto problemas a nivel del cerebelo, cuando regresa muy lento o no regresa y se queda en esa posición. Entonces ahí ya debemos empezar a sospechar de problemas a nivel del cerebelo. ¿Sí? Eso es algo importante. Y como les digo, ya a lo largo de la carrera ustedes van a aprender las diferentes pruebas neurológicas, porque en realidad hay muchísimas. Hay muchísimas, esta es una de las más simples y es la que normalmente solemos hacer de primera cuenta, ¿no? Ahora, también hay ciertas lesiones que pueden generar problemas a nivel del cerebelo, o también algunos fármacos. ¿Sí? Ustedes en farmacología, para eso llevan farmacología justamente, para ver qué fármacos podrían no ser tan beneficiosos en algunos animales, ¿no? En algunas especies, o incluso en algunas razas, sobre todo en perros y gatos. ¿No? Por ejemplo, ustedes habrán escuchado de la ivermectina. ¿Sí? La ivermectina, que normalmente lo utilizamos como antiparasitario, interno y externo, pero hay algunas razas de perros que no toleran a la ivermectina, ¿no? El viejo pastor inglés, el border collie, sí. La ivermectina lo usan también como repelente para cuando las armas animales. Sí, pero no como repelente, sino que se inyecta y eso contribuye a que pueda ir, digamos, eliminando a los ácaros. Como doble función. Claro, es un antiparasitario interno y externo. Sí. Entonces, ¿qué pasa? Que en algún momento les va a ocurrir, sobre todo a los que se dedican a pequeñas especies, que les va a llegar un perrito que camina como si estuviese borrachito, ¿no? Va en zigzag, no va en línea recta, o necesita apoyarse de la pared para sostenerse, ¿no? Y ustedes comienzan a hacer la anamnesis, comienzan a hacer las preguntas al dueño, y resulta que en otro lado le colocaron ivermectina justamente a un viejo pastor inglés. Entonces ya ustedes ya dicen, ya hicieron mal, ¿no? Ya el trabajo está malo. Ahora hay que, sí se puede revertir, sí. Hay que tratar con suero, ¿no? Reposo, levantadores de vitamina B, por ejemplo, ¿no? Pero existe la posibilidad de que ya no quede bien. Sí, hay posibilidades. Hay posibilidades y se ve lastimosamente. Entonces, ¿qué pasa? Que muchas veces le aplican encima la dosis más de la cuenta, ¿no? Y la mayoría de veces debo decir que he ejercido la práctica veterinaria durante mucho tiempo. Lastimosamente a veces es por, no quiero ofender a nadie, no quiero que nadie se sienta ofendido. A veces criadores que sí saben que la ivermectina es buena para los parásitos, pero no saben que van a poner ciertas cosas no, o no saben la dosis, o creen saber la dosis y en realidad están sobredosificando, o personas que ponen pet shop, ¿no? Y ponen este servicio de aplicarles ivermectina, antiparasitarios, pero tampoco lo saben porque no llevaron farmacología. Y lastimosamente a veces se ven también colegas que se olvidaron de la farmacología. Sí, eso, o sea, digo, no quiero ofender a nadie, pero esa es la realidad, es algo que les va a llegar en algún momento, o les puede llegar en algún momento. ¿Sí?
Entonces, tener en cuenta ello. De ahí la importancia de fisiología y farmacología y todo lo que viene después. Sí. Hay ciertas razas predispuestas que cuando llegan a cierta edad ya comienzan a perder la vista, ¿no? Por ejemplo, en los poodles es algo muy común, ¿no? Ya a los 8, 9, 10 años ya están perdiendo la vista o están desarrollando cataratas, por ejemplo. Es algo muy común. En el caso así que te diga marcado de que por problemas a nivel del cerebelo, no, es difícil. No imposible, pero sí es un poco difícil. ¿Sí? Es más en razas predispuestas. O aquellas que han sufrido una lesión, ¿no? Una lesión marcada, también. Ahí sí. Pero ya ustedes con patología, con fisiopatología, van a empezar ya a ir descartando las posibilidades, ¿no? Por eso hacemos hincapié en estos cursos, que sí sé que son tediosos, son largos, son a veces complicados, como el que tenemos ahorita. Es complicado, pero se puede. ¿Sí? Entonces yo los sigo animando a que sigan leyendo. ¿Ok? Muy bien. Entonces, la importancia del cerebelo es la postura y el equilibrio. Entonces tenemos estos pacientes, como les comenté, sobredosificaron con ivermectina y comienzan a caminar en zigzag, pierden el equilibrio, pierden la postura, necesitan apoyarse, ¿sí? Entonces tener en cuenta ello. Ahora, tenemos aquí el rol del cerebelo en la integración del control motor. Y esto se debe en primera cuenta porque ya sabemos que reciben información desde los propios sectores, también reciben información desde los sentidos, desde los órganos de la vista, del olfato, ¿no? De la audición, pero también internamente presentan capas el cerebelo, ¿no? Entonces la primera capa vendría a ser nuestra capa molecular. La segunda es la capa granular y la tercera capa es la capa de células de Golgi. ¿Okay? Tenemos estas tres capas a nivel del cerebelo. Y vamos a encontrar en la capa molecular unas neuronas especiales que se denominan células de Purkinje. ¿Sí? Que van a generar inhibición en los glóbulos más profundos del cerebelo. ¿Okay? Luego tenemos la capa granular, donde vamos a encontrar células granulares, que son un tipo de neuronas también. En este caso son tipos de neuronas, pero en este caso van a generar excitación hacia las células de Purkinje. ¿Okay? Esto lo estoy haciendo así en esquema porque sé que a veces esta parte es un poco aburrida, un poco tediosa, ¿sí? Luego tenemos las capas de células de Golgi, donde vamos a encontrar, como su nombre lo indica, células de Golgi, que también son un tipo de neuronas, ¿sí? Son un tipo de neuronas, pero en este caso generan inhibición hacia las células de Purkinje. ¿Ok? Son las que van a estar ejerciendo la acción. Vean aquí, células de Purkinje generan inhibición en los lóbulos más profundos del cerebro. Y las células de Purkinje a su vez van a estar siendo impactadas por las otras células, las células granulares, las células de Golgi. En algunos casos van a generar excitación y en otros van a generar inhibición. Pero tenemos unas células especiales a nivel del cerebelo que se conocen como las células musgosas. Estas células musgosas van a integrar la información de estas capas, transmitiendo las señales ¿hacia dónde? Hacia las células de Purkinje. ¿Sí? Es la que va a integrar a la capa de las células de Golgi con la capa molecular. Y se conocen como las células
Las células pulgosas son también un tipo de neuronas que van a integrar las señales de las tres capas, como les comenté. Van a llevar la información desde lo que vendrían a ser las células de Golgi hacia las células de Purkinje. Es su último punto de estimulación, ¿sí? Integra las señales de las tres capas hasta las células de Purkinje. Sí. Los lóbulos más profundos del cerebro. Muy bien. Y luego tenemos otra estructura del sistema nervioso central que vendría a ser los ganglios basales. ¿Sí? Los ganglios basales son pequeñas estructuras que se van a estar originando, por ejemplo, a nivel del putamen, a nivel del globo pálido, del núcleo caudado, de la sustancia negra, ¿sí? A ese nivel, y del núcleo subtalámico, ¿sí? A ese nivel donde vamos a encontrar estos ganglios basales, que tienen una función muy parecida al cerebelo, solamente que es algo más limitada. ¿Por qué? Porque esas señales que llegan hacia los ganglios basales tienen que hacer algo más lento, ¿sí? Y las respuestas también son más lentas. Pero ojo, cerebelo y ganglios basales trabajan muy bien en conjunto, ¿sí? Trabajan bien en conjunto. Y vean aquí, el balance entre estos dos sistemas, es decir, cerebelo y los ganglios basales, permite movimientos finos y organizados, ¿sí? Permite que haya un buen desplazamiento, liberando obstáculos en el caso que los haya, ¿sí? Escuchando el silbido del dueño para que se dirija hacia ese lado. Principalmente ya sabemos que va a ser a nivel del cerebelo, pero los ganglios basales también contribuyen con eso. ¿Okay? Muy bien. Luego tenemos la médula espinal. En el caso de la médula espinal, tiene la famosa forma de, algunos dicen H, otros en mariposa, otros en murciélago, no sé cómo la ven ustedes en la anatomía, donde vamos a encontrar lo que vendría a ser la sustancia blanca en la parte más externa y la sustancia gris en la parte más interna. Presenta astas dorsales, astas ventrales, que es donde van a estar llegando las señales y saliendo las señales. ¿Por qué? Tenemos que las vías aferentes, sensitivas o sensoriales, van a llegar a la médula a través de las astas dorsales. Se procesa la información, ¿sí? Y las señales de respuesta van a salir a través de las astas ventrales. Por ejemplo, hacia los músculos esqueléticos a través de las motoneuronas alfa. Quiere decir que las motoneuronas alfa parten desde estas astas ventrales. Ahora, tenemos los tractos espinales. Y pregunto, ¿qué es un tracto? Es un conjunto de axones, de fibras nerviosas, ¿correcto? Que en conjunto tienen una actividad en particular, como podemos ver aquí. Tenemos varios tractos espinales. Por ejemplo, tenemos el tracto córtico-espinal. Ese tracto córtico-espinal está muy relacionado con los movimientos del músculo esquelético, con la acción del músculo esquelético, ¿sí? Tenemos al rubro espinal, ¿sí? Relacionado con la musculatura esquelética extensora y flexora, por ejemplo. Tenemos la acción del espino cerebelar, que está muy relacionado con la propiocepción, que es lo que estuvimos hablando hace un momento, ¿no? Que permite que pueda recibir las señales desde los propioceptores para poder integrar esa información. Tenemos el tracto espinotalámico, en el cual está desarrollado con acción por parte de la temperatura, de la presión, del dolor. Todos ellos están relacionados con los espinotalámicos. Tenemos el vestíbulo espinal, que está desarrollado con el oído interno y con el balance del cuerpo. Por eso el oído es muy importante para mantener el balance del cuerpo, ¿sí? Si se pierde el oído o uno de los oídos, ese balance puede verse en un primer momento descompensado. Lógicamente ya después por acostumbramiento, sí, ¿no? Pero sabemos que incluso
Cuando un perrito tiene una otitis, ¿qué hace? ¿Cómo se muestra ese perrito? La cabeza hacia un costado, ¿no? ¿Por qué? Porque pierde ese balance. Entonces normalmente tiende a girar, ¿no? Girar la cabeza, porque está perdiendo el balance. ¿Okay? Tenemos el tecto espinal que está relacionado con los movimientos rápidos, por ejemplo, el momento que necesita generar un escape, ¿no? Que ve que hay un cazador y necesita salir disparado. ¿Sí? Entonces ahí el tecto espinal está siendo activado. Tenemos el retículo espinal que está relacionado con el movimiento de los ojos, ¿no? Que podemos mirar de un lado hacia el otro lado, ¿no? El retículo espinal ahí es el que está implicado. ¿El espino cerebral con qué se relaciona? ¿El espino? El espino cerebral. Cerebelar está relacionado con la propiocepción, con lo que estuvimos hablando, ¿no? Que recibe la información de los propioceptores. Y aquí nuevamente tenemos esa clasificación del sistema nervioso central, que es el que hemos hecho ya en ese pequeño esquema. Solamente que aquí está un poco más desarrollado, ¿no? Sistema nervioso central, periférico. Central, el encéfalo, la médula espinal. El periférico, tenemos aquí, nos habla de neuronas sensitivas y neuronas motoras. Siempre vamos a encontrar aferentes diferentes, pero las motoras, es decir, las de respuesta, las clasifica en autónomo y en somático. El somático, ya sabemos que va a ser los músculos esqueléticos, sabemos que va a responder a la voluntad, a diferencia del autónomo, que es involuntario, llega a músculo liso, músculo cardíaco, y se va a dividir en simpático y parasimpático, que normalmente tienen acción opuesta. ¿Sí? Tienen acción opuesta, como vamos a ver el día de hoy. Vean aquí cómo se organiza, cómo se integra esta información por los dos sistemas, sistema nervioso central y sistema nervioso periférico. ¿Sí? Aquí en la parte central, sistema nervioso central. ¿Sí? Y el periférico sabemos que es el que va a estar alrededor, es decir, en la periferia. Entonces ahí no nos vamos a perder. Entonces, vean aquí que tenemos un entorno, que puede ser interno y externo, que es donde se va a dar el estímulo. El estímulo que ya sabemos que va a ser captado por receptores y va a llevar la información a través de vías sensitivas, aferentes o sensoriales. ¿Hacia dónde? Hacia el sistema nervioso central, ya sea la médula espinal o ya sea el encéfalo. Si la información llega hasta la médula espinal, esa integración va a ser inconsciente, como se ve en los reflejos espinales, que vamos a ver en la próxima clase, la próxima semana. ¿Sí? Si llega hacia más arriba, hacia lo que vendría a ser el encéfalo, entonces la integración sí es consciente, porque tengan en cuenta que el tálamo, la corteza, entonces sí dan cuenta de la conciencia. ¿Sí? Si llega al encéfalo, es consciente, si se mantiene hasta la médula espinal, es inconsciente. ¿Okay? Entonces, cuando se integra la información, tiene que haber una respuesta y va a través de vía eferente o motora. ¿Para qué? Para corregir ese estímulo inicial. ¿Sí? Es como si fuese un reflejo, que ya lo hablamos en las primeras clases. Miren aquí el sistema sensorial, sensitivo, aferente. Sus neuronas están, digamos, concentradas en lo que vendrían a ser los ganglios nerviosos. Ganglios nerviosos que ustedes recordarán por anatomía o histología, que se encuentran muy cerca a lo que vendría a ser el asa dorsal. ¿Sí? Es ahí donde vamos a tener estos ganglios, ¿no? Vendrían a ser los ganglios espinales. Y también a nivel de lo que vendría a ser el rostro, vamos a tener un ganglio para el quinto par cranial. ¿Sí? Este quinto par, el trigémino, es el que va a recibir las sensaciones, o es el mayor nervio que tenemos a nivel de la cara, que va a recibir las señales de tacto, de frío, ¿no? De temperatura en general, y va a llevar esa información hacia los centros de integración que se van a encontrar a nivel del encéfalo. ¿Ya? Tenemos aquí la propiocepción general. En este caso, ya sabemos que esos propioceptores los vamos a encontrar
encontrar a nivel de la musculatura esquelética, a nivel de las articulaciones, ¿no? Y son las que van a llevar la información, son las que captan la información sobre la posición, la longitud de los músculos, ¿sí? Y las articulaciones, la tensión que se está generando, la fuerza, si ese músculo está estirado o si está muy contraído. Todo va a estar captado por los propioceptores, que llevan esa información ¿hacia dónde? Hacia lo que hemos visto, hacia el tálamo, hacia el cerebelo, donde va a procesar esa información para dar una respuesta. ¿Sí? Y lo vamos a ver la próxima semana cuando estemos hablando de los propioceptores. Y vean aquí, en la propiocepción general, tenemos neuronas de primer orden y neuronas de segundo orden. ¿Sí? ¿Qué quiere decir estas neuronas? Son obviamente neuronas que van a llevar información. ¿Sí? Llevan información. Y aquí les he colocado una pequeña leyenda para que no se olviden. ¿Sí? Las neuronas de primer orden son aquellas que van a llevar la información desde que son captadas o son captados esos estímulos por los receptores y los llevan hasta la médula. Mientras que las del segundo orden, que es cuando ya nos encontramos a nivel de la médula y se ha procesado esa información, se va a llevar la información hacia, o se van a llevar las señales hacia vías ascendentes, es decir, las van a llevar hacia lo que vendría a ser el encéfalo, correcto. ¿Sí? Entonces ahí tenemos neuronas de primer orden y neuronas de segundo orden. Tenemos aquí los pasos en la sensación de dolor. Siempre les recuerdo a mis alumnos que si hablamos de dolor ya no estamos hablando de fisiología, ¿sí? Y en farmacología ustedes van a llevar una clase que se llama fisiología del dolor, ¿sí? Pero ahí ya no les van a estar explicando cómo ocurre eso, porque eso ya lo explicamos aquí en fisio. Entonces, ¿cómo se dan estos pasos para la sensación del dolor? Y lo vamos a ver en 4 etapas o 4 fases. ¿Sí? La primera es la fase de transducción, seguida de la fase de transmisión o conducción, seguida por la fase de modulación y finalmente la fase de percepción. ¿En qué consiste cada una de estas fases? Empezamos por la transducción, ¿no? Verán aquí. Nos muestra un perrito en cuya patita está viendo un estímulo doloroso. Un estímulo doloroso que puede ser químico, puede ser mecánico, puede ser térmico, ¿sí? Químico, por ejemplo, que son un ácido, ¿no? Ustedes, no sé, tenían que hacer una prueba en bioquímica, se les derramó un poquito del ácido y el perrito lo pisó. ¿Sí? Ahí tenemos un estímulo químico. Un estímulo térmico, el clásico, ¿no? Están haciendo parrilladas, salta un poco de carbón y el perrito lo pisa. Ahí tenemos un estímulo térmico. Y tenemos el mecánico, como por ejemplo muchas veces nosotros tenemos que hacer esta pruebita, ¿no? Donde nosotros pinzamos, ¿no? O pellizcamos lo que vendrían a ser los pulpejos, las patitas, los deditos, ¿no? Ahí por ejemplo estamos generando un estímulo mecánico o otro ejemplo típico cuando el perrito camina y tenían que hacer su maqueta de fisio y se les cayeron las tachuelas, ¿no? Entonces tienen otro ejemplo. Entonces, todos esos estímulos dolorosos, ¿sí? Independientemente de su origen, se van a convertir ahora en electricidad. ¿Por qué? Porque van a generar transmisión de señales, ¿sí? Van a generar potenciales de acción que van a pasar a la segunda fase, que es la de transmisión o conducción, es decir, desde los receptores de dolor que son nociceptores o nocireceptores, van a llevar la información, ¿sí? Transmitir, conducir la información, ¿hasta dónde? Hasta la médula, en donde va a ocurrir la modulación. ¿A qué se refiere la modulación? Quiere decir que algunas señales pueden ser amplificadas o bien pueden ser bloqueadas o inhibidas, ¿sí? Depende de qué tipo de neuronas sean las que estén activas en este momento. Si tenemos neuronas facilitadoras, van a generar que haya una amplificación, pero si tenemos neuronas, digamos,
conducción, por ejemplo, van a generar que disminuya y se bloquee ese dolor y queda ahí. Pero si se amplifica, va a continuar en nuestra cuarta fase, que es el de la percepción. En este caso, la señal viaja hasta el encéfalo, donde hemos visto que hay varios núcleos, van a pasar por el tálamo, sobre todo a nivel de la corteza, y van a percibir, van a hacer percepción consciente de ese dolor y va a comenzar a demostrar una respuesta, un efecto. ¿Cuál es? Comienza a llorar, se va a esconder, ¿no? Es la que va a dar una respuesta. O, no sé, que se acueste en el piso frío, qué sé yo, ¿no? Dependiendo de cuál sea el sitio. Entonces, es ahí donde ya se da esa percepción consciente. ¿Sí? Entonces tenemos estas cuatro fases: transducción, transmisión o conducción, modulación y percepción. ¿Sí? ¿Queda claro? ¿Sí? Muy bien. Tenemos aquí la formación reticular. Esta formación reticular es como si fuese una red de neuronas. Una red de neuronas que va a llevar la información de manera ascendente, como podemos ver aquí, y la va a llevar hasta la corteza. ¿Para qué? Para tener una respuesta. Esta formación reticular, vean aquí, dice que desempeña diversas funciones esenciales en el control de la atención, ¿sí?, el estado de alerta, el sueño, la conciencia y la regulación autónoma. Tiene que ver también con las respuestas del sistema nervioso autónomo. Pero aquí, vean aquí, el estado de alerta. Gracias a esa formación reticular ascendente, ustedes pueden estar atentos, escuchando, ¿no?, anotando, ¿no?, preguntando en algunos casos, ¿sí? Y eso se debe a que la información reticular ascendente está llevando esas señales, ¿sí? Ahora, ¿tienen relación también con el sueño? Sí, porque en los estados de reposo, ¿sí?, en los animales, en los seres humanos, sabemos que normalmente estamos alertas, pero también se ha visto que esta formación reticular tiende a estimular a neuronas inhibitorias. Entonces es como que te está inhibiendo y es como que apaga ese estado de alerta. ¿Para qué? Para que puedan descansar, para que puedan dormir, ¿no?, en un sueño profundo, incluso hasta soñar, porque lo vemos incluso los perros, están soñando, ¿no?, están con gran actividad de neuronas inhibitorias, ¿no? Y la regulación autónoma, que es la que vamos a ver al final de nuestra clase de hoy. Igual aquí, estas fibras reticulares ascendentes van a estar recibiendo información que llegan desde la médula, obviamente, van a pasar por los tractos y llevan toda la información hacia la corteza, como ya hemos visto, ¿no? Y actúa en el sistema nervioso autónomo, va a actuar a nivel de la conciencia, a nivel de lo que vendría a ser el sueño, ¿no?, los estados de sueño y de vigilia. ¿Les parece si tomamos un receso? Ya. Entonces, un receso de 10 minutos y continuamos.